Doctor Damerval, el economista Eduardo Valencia, quien en su momento fue presidente del Banco Central y designado por este gobierno como el comisionado para esclarecer la verdad sobre la deuda externa del país y el manejo de esos miles de millones de dólares que de alguna manera hipotecaron nuestros presente y futuro, ha manifestado que de este gobierno, de sus ingresos tanto petroleros como de los impuestos, de los tributos, casi el 80% ha sido utilizado en gasto corriente, a diferencia de lo que el presidente ha señalado, que la mayoría de esos ingresos han sido invertidos en el país. ¿Qué opinión le merece este tema a usted? Sí, vi y oí y revisé y he vuelto a ver y oír la exposición del señor Valencia. Él pues presentó dos cuadros que demuestran algo realmente sorprendente, y con el primero demuestra que el poder de compra de cada ecuatoriano, el poder de compra actual de cada ecuatoriano es exactamente al poder de compra que tuvo cada ecuatoriana y ecuatoriano en la década de los 80, calificada como la década perdida. Es decir, que no se ha incrementado el poder de compra de cada ecuatoriano. Esa es la primera demostración de Valencia. Que en otros términos significa que no nos hemos enriquecido. Que no hemos siquiera mejorado. Por eso. Si comprábamos 2 papayas en la década de los 80, en el año 84, de León Fred Cordero, 88, Rodrigo Borja, etcétera, ahora solamente podemos comprar lo mismo. Es decir, no ha mejorado el ecuatoriano. El segundo cuadro demuestra él que, considerando 4 o 5 años de esta década, el Ecuador es el que menos se ha desarrollado de todos los países del continente americano, y va uno por uno diciendo la cifra. El 1 ha crecido el 8%, etcétera, y al último está el Ecuador con el 4%. Eso cuando creció, porque ya el año 2015 ya no creció, y ahora nos estamos, digamos, arrugando, ¿no? Pero no queremos avanzar en esto. Esta es la demostración de Valencia, que termina diciendo que esto ha sido totalmente un fiasco, es decir, un fracaso. Dice que la revolución es un fracaso. Entonces, estas personas que representan al Partido Alianza País debieran, si es que ha cometido un error el señor Valencia, no aclararlo. Y no aclararlo con esa forma que dice que aclaran y confunden, que es repitiendo necedades, sino exactamente refiriéndose a los documentos que él exhibió. Que son oficiales, además. Que están hechos a base de documentos y citas oficiales. Lo primero, además, que dijo, como cuestión al margen, que, salvo que me equivoque en este punto, pero creo que sí lo dijo él en el margen, es de que el Estado ecuatoriano, sí lo dijo, el Estado ecuatoriano ha exhibido cifras irreales, es decir, él no confía en las cifras oficiales. Y la primera de ellas es de que había dicho el presidente Correa que en el presupuesto de cada año del Estado, ¿no? Las 2/3 partes se invierten en inversión. Se destinan a inversión, ¿no? Y que solamente 1/3, es decir, el 33%, menos del 33%, es el que se destina a gasto ordinario. Y Valencia demuestra que es al revés, que las 2/3 partes y más son gastos ordinarios que se difunden y no se encuentran nunca, son frases de él, y que solamente 1/3 es inversión. Es decir, nunca he visto a un técnico hacer lo que no ha hecho un Congreso entero, mi estimado amigo. Y es más rotundo en el silencio espantoso de un Congreso que no critica, que no habla. Y entonces este hombre emerge igual que el señor Villavicencio, analizando la cuestión del petróleo en una forma aterradora, y cada uno de ellos ha hecho más que lo que ha hecho todo un Congreso de 100 individuos. Pero poniéndome como abogado del diablo, y no porque el presidente Correa sea el diablo, aclaro. Pero ¿por qué recién ahora, pues, doctor Damerval? ¿Y por qué esto Valencia y Villavicencio? Bueno, Villavicencio sí lo ha dicho, que incluso tuvo hasta... Sí, no puedo decir de él eso, porque incluso tiene Made in China, un libro que descifraba... Un hombre valioso, que describía todo lo... Villavicencio. Sí, Fernando Villavicencio. Que estuvo en el selva. Así es. Y ya tendrá su lugar que merece en el centro del Congreso. Así es. Pero en el caso de Valencia, ¿por qué recién ahora? ¿Qué? ¿Porque estamos en
un año electoral? ¿Por qué no lo dijeron cuando todavía el billete y que por último se lo podía haber blindado para que se lo utilice racionalmente en las prioridades del país? Admitamos una cosa y de luego creo en su buena fe. Y también en la buena fe de Valencia, y sin tener ninguna relación con él, aspiro a explicarlo. Es decir, observe que él parte de datos históricos y dice, en la década de los 80 teníamos un poder de adquisición igual que en estos 9 años del gobierno de la Revolución Ciudadana. Es decir, es necesario entonces que transcurran algunos años para hacer estas mediciones. Primer punto a favor de Valencia. Ahora, es decir, que es necesario que transcurran varios años para hacer una medición de determinados fenómenos históricos. Es decir, no se le puede reprochar a un hombre que habla en función de décadas, que él no haya desde el principio. Ahora, hablemos de la parte también interesante, es la oportunidad. Hay personas que no hablan porque actualmente están inmersos en el capítulo de la administración pública. Ejemplo, si por ejemplo tenemos funcionarios públicos y ministros encargados de un tema específico, por ejemplo la salud, la educación, no le podemos pedir y reprochar después de 3, 4 años que él no haya dicho nada de un gobierno al que él pertenece, que no se dio cuenta de la gestión de otros. Esa no es la misión. Es decir, tenemos que ser muy críticos, mi estimado Jorge, hasta la exageración, para no incurrir en ningún error en el juicio de los hombres. En todo caso, admitamos lo peor, que Valencia sea un resentido. Admitámoslo, en la discusión admitamos que el señor Valencia esté resentido. Pero si el estado de postración del Ecuador y la inercia de las funciones fiscalizadoras es tal que nadie lo demuestra, pues acudamos a los resentidos. Y eso lo criticamos es cuando un periodo normal podemos reprocharle a alguien estar resentido, pero si es el resentimiento, el origen o la fuente que nos revela la verdad, pues bendito sea el resentimiento, que sería criticable en otro momento histórico, es decir, usted quedó callado y ahora viene a hablar. Ese es un buen reproche, pero cuando se trata de personas que analizan décadas y segundo, personas que, en fin, no siempre se aplica. Pero los que sí se han quedado callados y siguen callados y no han oído y no han escuchado nada son los miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que incluso comparecen ante el fiscal general para hacer una declaración supuestamente voluntaria, entre comillas, es decir, sin juramento, como el señor Luis Villasí. Y él no ha sabido nada, no ha escuchado nada, ya ha estado más de 15 años junto al señor Luis Chiriboga, que ahora un informe de la unidad de gestión y lavado de activos es contundente en calificar que han habido irregularidades, lleve, manejo, etcétera, etcétera. Y los señores aquí no han escuchado nada. El día de hoy se reúne, de acuerdo al diario El Universo, se va a reunir el Congreso Ordinario de Fútbol, donde van a conocer la suerte. ¿Y por qué traigo este tema? Que parecería, dice, pues esto de fútbol tiene nada que ver. Porque eso es más o menos el síntoma de lo que vive la República. Es una manifestación más de la podredumbre del país, que quede claro. Así es. Ese es el punto. Entonces, donde ahí dice que le van a pedirle ya no dice, Esteban Paz dice que ya no van a esperar que el señor Chiriboga renuncie, sino que vamos a darle renunciando. ¿Usted cree que ha habido allí? Es decir, yo digo, ahí deberían irse todos. Uno por actores de delitos de corrupción y otro por estúpidos, por no haber escuchado, por no haber hablado y hacerse los tontos, pues, ¿no? Usted lo ha dicho todo. A mí déjenme un espacio un ratito más para desarrollar un rubro que es interesantísimo. Y no se necesita ser un brujo, no, para ni creer en la mala suerte, no, para admitir que si no cambiamos las reglas del juego, el país irá de tumbo en tumbo. ¿A qué regla del juego me refiero? A las reglas del juego electoral. Es decir, ya dije lo del padrón electoral, pero es que hay otra cosa que es espantosa y que tenemos que terminar con ella. ¿Y cuál es? El hecho que necesitamos, y ya lo comenzamos a hacer, sino que esta revolución lo que hizo es regresar al pasado, cuando ya el país había dado el primer paso para corregir la fuente de la desgracia del país, que es permitir que los millones, sin distinguir en que de los millones bien habidos, de los mal habidos, sean los que determinen la elección de los gobernantes. ¿A qué voy? Que está probado que, por ejemplo, en la elección de presidentes de 2006, y ayer hubo un video espantoso procedente de Miami, donde vuelve a hablar la FARC de Colombia, ¿a quién financió?
Es decir, mientras no prohibamos el aporte privado en las competencias electorales, el país está perdido porque hemos desplazado, y ya quizás lo hemos perdido, pero estamos a tiempo de reaccionar, ¿no? Entonces, la idea es prohibir y sancionar terriblemente todo aporte privado a las campañas electorales. ¿Por qué? Porque así hemos trasladado, ¿no?, al dinero, al capital, que algunos y en gran caudal es pues el resultado del contrabando y la mafia y el tráfico, el destino de la nación. Entonces tenemos que recordarlo. ¿Cómo? Simplemente ya comenzamos a hacerlo en el sentido que el Estado ecuatoriano es el único que contrata con los medios de comunicación, a quienes nadie quiere perjudicar tampoco. Entonces ellos contratan con el Estado. ¿Qué contratan? Igual espacio para todos los candidatos, igual periodo o tiempo o lapso para cada uno de los candidatos, y nadie puede aportar para esos candidatos, sino es el Estado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que quedó a medias, porque permitiendo, y así sucedió, lo cierto es que siguió permitiendo que las vallas de los letreros, que son una propaganda formidable, solamente la televisión puede tener más efectiva, siguiera montándose con aportes privados y los regalos y qué sé yo, que es lo mismo. Tenemos que ir. Ya hay quejas, precisamente en el Diario del Universo hace 2 o 3 días, el famoso premio Nobel de la economía publicaba al respecto, quejándose que en Estados Unidos este problema de la financiación de los partidos políticos depende de las grandes empresas transnacionales, donde está a veces, y se puede entonces decir que en Estados Unidos se cierra también el paso a determinados, pero por supuesto, ¿cuántas veces hemos visto, pues más de 2 o 3, cómo candidatos norteamericanos han renunciado a la presidencia porque no tienen quien les financie las campañas electorales? Sigamos adelante. Ahora, esto de alguna manera podría ligarse también el hecho de que estas fuentes externas que financian campañas electorales con este tipo de actitudes, que a mí ya no ha sido solamente producto de las redes sociales, ahora un periódico digital, Ecuador en Vivo, trae de que el ministro José Serrano ofició la boda del hijo del empresario venezolano acusado por lavado de activos, de dinero y de malos negocios en PDVSA, en Venezuela, está capturado, y en donde el ministro dice no solamente que los casó, sino que también ha sido el padrino de los novios. ¿Qué opinión le merece? Que un fiscal le pregunte al ministro. ¿Ya? Yo no le pregunto nada, simplemente yo de esos matrimonios... Pero no da un poco de vergüenza. El país tan chiquito que llegó inmediatamente la noticia que estaban aterrizando grandes aviones de lujo. Se ha gastado $5 millones en una boda. Sí, bueno, eso no debe molestarnos porque hay artistas de cine que se casan y gastan más. Lo que sucede es que en nuestro medio... Claro, en nuestro medio, en un país, en una región, claro, y en un país de Venezuela total, que es un esqueleto, que es un verdadero esqueleto de lo que fue, y que sin duda no merece ese destino, y que todos nos congratulamos, excepto los que sabemos, no nos congratulamos de que esté enrumbándose. Lo cierto es que sí sorprendió esta boda extraordinaria y escandalosa, pomposa. Cuando uno hace pender o quiere que el amor encuentre esos ecos, ya uno comienza a estar equivocado. Si yo fuera millonario, sería el hombre más modesto del mundo en el momento de mi matrimonio. Bueno, sin perjuicio de regalarle a ella todo lo que tengo. Usted tiene una cita con la verdad y los protagonistas del quehacer noticioso. El